Gracias. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Eh, el día de hoy lo que nos compete en esta capacitación sería dar comienzo a esta gran trazabilidad de las capacitaciones hacia Copeuch como tal. Y el día de hoy toca el tema de escalar la agilidad o el escalamiento de la agilidad. Acá está. Bueno, la primera invitación que les podemos hacer el día de hoy es encender la cámara para que todos podamos estar lo más conectados posible. Y cualquier tipo de consulta que tengan para hacernos, van a ir al final de la presentación. Antes que cualquier cosa, quiero dejarlos cordialmente invitados a todos a esta iniciativa que tenemos dentro de nuestra empresa, dentro de Apiux, que son las capacitaciones de Learn and Share, que en español sería aprende y comparte o enseña y comparte. Las cuales, aquí como se puede ver, están algunas que ya se hicieron, las cuales son buenas prácticas de seguridad, que fue el 4 de mayo, seguridad en la nube GCP, que fue el 1 de junio, y también el 6 de julio, que es la que se viene ahora, que sería infraestructura como código en ambientes cloud. Esta es la que se viene ahora próximo y los quiero dejar cordialmente invitados a todos para que asistan ese día. ¿Hay alguien que quiere entrar? Lo voy a dejar entrar. Ya, ahí pasó. Bueno, continuando con esta presentación y para darles un poquito de introducción a esta capacitación como tal, les quería mostrar este cronograma, el cual muestra el paso a paso, el step by step que vamos a hacer dentro de esta reunión. Como se puede ver aquí, de 5:30 a 6:15 va a estar la presentación de la mano de Francisco de la Fuente, quien es el speaker del día de hoy. De 5:15 a 25 para las 7 de la tarde va a estar la zona de consultas, en las que ustedes van a poder resolver y solventar todas las consultas que acumulen durante esta capacitación. De más o menos desde 20 para las 7 hasta 10 para las 7, vamos a tener una zona de workshop para que pongan en práctica los conocimientos adquiridos dentro de esta capacitación. Y finalmente, los últimos 10 minutos van a ser parte de una encuesta que vamos a realizar para poder medir qué tan satisfechos quedaron con la capacitación, qué tan satisfechos quedaron con el speaker o con el tema, por ejemplo. Y eso es lo necesario que ustedes respondan antes de poder retirarse. Y también hacer un alcance de que para poder medir esta satisfacción a modo de un índice de desempeño, todos estos datos que nosotros recopilemos el día de hoy van a ser levantados a las gerencias para que ellos también puedan medir la eficiencia de estas capacitaciones. Siguiendo con esto, vamos a dar una calurosa bienvenida a quien será el speaker del día de hoy, quien es Francisco de la Fuente, Technology Consultant actualmente de nuestra empresa, quien tiene más de 15 años de experiencia y además él, bueno, en sus inicios, en sus orígenes, fue desarrollador, también pasó por ser administrador de base de datos, bueno, desarrollador como tal, y actualmente se desarrolla y se muestra frente a nosotros como Technology Consultant dentro de nuestra empresa, dentro de Apiux. Vamos a darle un espacio para que él se presente y posteriormente vamos a dar inicio finalmente a esta capacitación. Francisco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Me engañaron con el tiempo, me dijeron que la presentación era 1 hora, así que voy a tratar de apretar ahí lo que se pueda para cumplir el cronograma. Así que, nada, llevo en Apiux 6 meses, partí los primeros días de enero, muy contento de poder estar acá, ¿cierto? De compartir un poquito los conocimientos con este tema tan interesante, ¿cierto? Como es la agilidad y el paso que sigue, que es escalar la agilidad. Tomás, si quieres, Dígame. sigo presentando yo Vale. que lo hagamos más dinámico. Vale, súper. Súper, partimos entonces.
Bueno, la presentación que vamos a hacer ahora sobre escalamiento de agilidad la dividí un poquito hablando de agilidad propiamente tal. Vamos a hacer un rápido barrido sobre de dónde viene, ¿cierto? Para dónde va, los diferentes sabores. Vamos a ver algunos de los frameworks más usados para poder hacer escalamiento de la agilidad, ¿cierto? Finalmente, no sé, algunos tips de cómo hacerlo y cómo hacerlo bien. Y finalmente vamos a revisar la encuesta de agilidad que se hace todos los años con la versión anterior a esta fecha. Partamos revisando un poquito las aplicaciones de la agilidad, ¿cierto? En el desarrollo de software, la metodología ágil como Scrum o Kanban se utiliza ampliamente en el desarrollo de software, obviamente ese es su origen, ¿cierto? Para permitir una rápida entrega y continua entrega, ¿cierto?, de productos de alta calidad. En este caso, los equipos ágiles trabajan en ciclos cortos, colaboran estrechamente y se adaptan a los cambios y priorizan las necesidades del cliente. En la gestión de proyectos, la agilidad se ha extendido, ¿cierto?, a esa área, y en lugar de seguir un enfoque rígido y secuencial, los equipos adoptan metodologías ágiles como Scrum o Lean, también podría ser, para ajustar los planes según esto sea necesario, ¿cierto? Y lo mismo que hablábamos con el tema del desarrollo de software, para poder responder cambios y garantizar la entrega de valor de manera temprana y continua. Este tema es súper importante, porque, no sé, hay diferentes gráficas, no quise meter una para no ser repetitivo, pero en el fondo lo que le importa al usuario es la generación de valor, ¿cierto? Si él te pide un medio de transporte y tú empiezas a construir un auto, la construcción del auto en una metodología de cascada se va a demorar, ¿cierto? Mientras que en una metodología ágil podrías entregarle un patín, ¿cierto? Después un monopatín, después una bicicleta, después una moto y finalmente el auto. O sea, él va a tener su problema resuelto a muy temprano tiempo del proyecto. En el emprendimiento de las startups, la agilidad es esencial, ¿cierto?, para los emprendedores, ya que ellos se enfrentan a escenarios de incertidumbre y cambios constantes. Vamos a revisar eso un poco más adelante. Y en cuanto a la innovación y el desarrollo de productos, la agilidad fomenta la innovación al permitir una rápida exploración y experimentación de ideas. O sea, si nos vamos a equivocar, ojalá que lo hagamos rápido, que podamos aprender, ¿cierto? Por ahí también vamos a hablar un poquito sobre Lean Startup y el ciclo de virtuosidad que esto ofrece. Escalar la agilidad, los factores que hacen necesario escalar la agilidad. Partamos diciendo que podríamos decir que escalar la agilidad, ¿cierto?, es expandir o ampliar algo que ya me funciona de manera local, ¿cierto?, de manera pequeña, de manera acotada, algo que es controlado, que en este caso sería la agilidad, las buenas prácticas que yo tengo en mi célula, ¿cierto?, en mi equipo, y que en el fondo lo quiero llevar a otro lado. Lo quiero llevar a otro lado, ya sea ampliando otras células o involucrando otras áreas, ¿cierto? Obviamente comienza la ansiedad por parte de la gerencia de los usuarios de que si temas como el desarrollo de software se dan tan bien, en el fondo la pregunta es, ¿lo podemos llevar a otro lado? ¿Podemos hacer que todo sea ágil? ¿Cierto? Y de repente nos empezamos a engolosinar, ¿cierto? Hace algunos años había gente, sobre todo los primeros agilistas, o los primeros expertos en tecnologías ágiles, querían hacer todo con tecnología ágil, y de repente no siempre es el mejor escenario. Entonces la pregunta es, ¿siempre se puede usar agilidad? Depende. Esa es como la respuesta. La recomendación es usar agilidad cuando el problema sea complejo, donde el escenario sea volátil, lo vamos a ver un poquito más adelante, y por el otro lado la idea es no usar agilidad cuando el tema que vamos a revisar sea simple o en el fondo sepamos cuál es el resultado. Entonces, vamos un paso más atrás y partamos hablando sobre la agilidad. Charlie Rood, que es un tipo que está en los temas de agilidad desde el comienzo, ¿cierto?, analiza Agile como un movimiento social con algunos hitos históricos y lo divide en 3 zonas. La primera década del 2000, ¿cierto?, a partir de la publicación del Manifiesto Ágil, que más adelante lo vamos a revisar, está marcado por la participación de organizaciones y de nuevos modelos de fundamentos de la agilidad y de Scrum. Este mismo año, ¿cierto?, en el 2000, que se publica el Manifiesto Ágil, se funda Agile Alliance y Scrum Alliance,
¿cierto? Que ya dan dos sabores de agilidad y que hasta el día de hoy se compiten en el mercado. A partir de la década del 2000 hasta la agilidad ha evolucionado a través de nuevos modelos, ¿cierto? Y propuestas que confirman su influencia y expansión hacia un poco más allá del ámbito del desarrollo de software, sumando cada vez más áreas, ¿cierto? Y siempre basado en el trabajo de equipos. Por cada una de las slides siempre les voy a dejar la fuente, no sé si Tomás le hará llegar o la podamos publicar por ahí, porque más adelante vienen recursos que vamos a ver súper comprimidos, ¿cierto? Pero está el link para que puedan empezar a revisar para ver de qué se trata cada cosa. En esta lámina tenemos por el lado izquierdo, ¿cierto? Lean, que parte por allá, por los años 50, ¿cierto? En un sistema de manufactura de Toyota, que en el fondo busca eliminar los desperdicios, ¿cierto? La metodología Lean habla de desperdicio, que es toda cosa que no genera valor. Podemos tener desperdicios de dinero, podemos tener desperdicios de transporte, de tiempo, ¿cierto? Y todas esas cosas se empiezan a quitar. Y obviamente tiene mucho que ver con la metodología como la vemos ahora. Tenemos la influencia de Lean en temas de Kanban, ¿cierto? De Lean Software Development, de Lean Startup, con su ciclo de crear, medir, aprender, ¿cierto? Que es lo que hablábamos un poquito al principio. Si nos vamos a equivocar, pues ojalá que sea luego y que no pasen meses avanzando en una orientación, ¿cierto? Para la cual no nos genera valor, no es algo que el cliente quiere, ¿cierto? Y esas preguntas tratemos de tenerlas lo antes posible. Por el otro lado, Agile, ¿cierto? Son una serie de valores y principios que están basados en el manifiesto ágil. El manifiesto ágil nace en el mundo del desarrollo de software, en contraposición con las metodologías tradicionales, ¿cierto? Que eran largas, lentas, pesadas, y muchas veces con resultados no deseados por el cliente ni por el proveedor. Hace muchos años se hablaba de RUP, ¿cierto? De Rational Unified Process, que era la primera metodología que se empezaba a competir la forma de hacer proyectos con cascada, ¿cierto? Que empezaba a hablar de ciclos de iteración. Entonces, ¿qué es Agile? Agile, tal como dice ahí, se refiere a la capacidad de adaptarse a los cambios para crear productos y servicios en ambientes VUCA. ¿Cierto? ¿Qué es VUCA? Es volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. En algunos lados aparece como VICA, ¿cierto? Si está en español, cambiamos la I de incertidumbre. Y nos vamos al manifiesto ágil, ¿cierto? Que son estos principios en los cuales se basa la agilidad, ¿cierto? Que en el fondo las cajitas grises o blancas, no sé cómo las ven ustedes, están por sobre las que están abajo. En este caso vamos a priorizar el software funcionando por sobre la documentación detallada, la respuesta al cambio por sobre seguir un plan, ¿cierto? La colaboración con el cliente por sobre la negociación contractual y los individuos y las interacciones por sobre los procesos y herramientas. Si hacemos una comparativa entre la metodología tradicional y los frameworks ágiles, cualquiera sea, vemos que en la metodología tradicional el enfoque del gerente no está en la gestión de los proyectos y los recursos, ¿cierto? Que los riesgos no se manejan a diario, que el cliente normalmente necesitaba mucho más tiempo para recibir el producto final, el cliente no interactúa durante el proceso, y esas cosas se solucionan o se manejan de otra forma en las metodologías ágiles, donde los equipos son autoorganizados, donde los requisitos cambian constantemente, donde los cambios del proyecto son bienvenidos y aceptados. Al principio, al medio, al final, eso va a depender un poquito del sabor de agilidad que queramos trabajar, ¿cierto? Y donde, en el fondo, la metodología se basa mucho más en las personas. Quiero que se queden con eso. Cuando revisamos las diferencias entre, no sé, un jefe de proyecto y un Scrum Master, a mí me gusta resumirlo como la diferencia del cuello que el cliente va a apretar cuando las cosas no salgan bien. En la metodología tradicional, ¿cierto? Si tenemos un jefe de proyecto, él va a responder porque él es el que tiene que tomar las tareas y delegarlas. Él tiene que, en el fondo, llevarse toda la responsabilidad del proyecto, ya sea de su éxito o de su fracaso, mientras que en las metodologías ágiles, eso se hace, en el fondo, eso lo hace todo el equipo.
Esa es como la gran diferencia. Entonces, para temas de escalamiento, vamos a revisar dos grandes focos. El primero es cómo se coordinan las áreas para generar valor, ¿cierto? En el fondo, si vamos a chocar con una pared, tratemos de chocar con esa pared lo antes posible. Y lo otro es llevar los principios ágiles a otras áreas de la organización, precisamente para poder ver un poco cómo nos alineamos. Podríamos hablar de, no sé, de un software que empieza a crecer, ¿cierto? Poder asegurarnos que dos equipos o dos células no estén trabajando en el mismo código, eso nos va a evitar el retrabajo, nos va a evitar un montón de pérdida de tiempo y de recursos que siempre son escasos. Y por el otro lado, tiene que ver con el alineamiento, ¿cierto?, de, no sé, políticas de seguridad, de temas de arquitectura y de otras cosas que son importantes para la organización. Pasemos ahora a hablar sobre los marcos de escalamiento ágil. Partamos por el más obvio, ¿cierto? Scrum de Scrums, o SOS, ¿cierto? Que está orientado a escalar Scrum cuando tenemos equipos grandes, grupos grandes. Estamos hablando de más de 12 personas, un equipo debiera partirse, ¿cierto? Para pasar a tener equipos más pequeños, entre 5 y 10. Esto se hace mediante la sincronización de una Daily Scrum, que permite básicamente llevar la misma mecánica que tenemos en el Scrum, ¿cierto? Pero en una nueva reunión, ¿cierto? Donde las preguntas de referencia son qué ha hecho mi equipo, ¿cierto? Hasta la última vez que nos vimos, que podría afectar a los otros equipos, que haría mi equipo antes que nos volvamos a ver, y qué problemas enfrenta mi equipo que podría obtener ayuda o ayudar a otro equipo. En el fondo, son las mismas preguntas que tenemos, en el fondo el que hice ayer, el que voy a hacer hoy día y si tengo algún impedimento, pero escalado a temas de más equipos. Acá quiero hacer un experimento porque les quería mostrar otro de los modelos, ¿cierto? Que es Spotify, que es uno de los modelos más usados, donde empiezan a aparecer otro tipo de conceptos, empiezan a aparecer los conceptos de tribu, ¿cierto? De escuadrón, pero para esto hay un video y quiero ver si es que se escucha en realidad, ¿eh? Hagamos la prueba. ¿Se ve? ¿Sí se ve? Ahí se escucha. ¿Se escucha? Ahí se escucha, sí. Vale, buenísimo. Mira, para entrar en contexto, hay dos videos de 20 minutos que hacen esto mucho más profundo. Yo encontré este de 4 y lo encontré maravilloso para lo que estamos aprendiendo. One of the big success factors here at Spotify is our agile engineering culture. Culture tends to be invisible. We don't notice it because it's there all the time, kind of like the air we breathe. But if everyone understands the culture, we're more likely to be able to keep it and even strengthen it as we grow. So that's the purpose of this video. When our first music player was launched in 2008, we were pretty much a Scrum company. Scrum is a well-established agile development approach, and it gave us a nice team-based culture. However, a few years later, we had grown into a bunch of teams and found that some of the standard Scrum practices were actually getting in the way. So we decided to make all this optional. Rules are a good start, but then break them when needed. We decided that Agile matters more than Scrum, and Agile principles matter more than any specific practices. So we renamed the Scrum Master role to Agile Coach, because we wanted servant leaders more than process masters. We also started using the term squad instead of Scrum team, and our key driving force became autonomy. So what is an autonomous squad? A squad is a small, cross-functional, self-organizing team, usually less than 8 people. They sit together and they have end-to-end responsibility for the stuff they build. Design, commit, deploy, maintenance, operations, the whole thing. Each squad has a long-term mission, such as make Spotify the best place to discover music, or internal stuff like infrastructure for A/B testing. Autonomy basically means that the squad decides what to build, how to build it, and how to work together while doing it. There are, of course, some boundaries to this, such as the squad mission, the overall product strategy for whatever area they are working on, and short-term goals that are renegotiated every quarter. Our office is optimized for collaboration. Here's a Francisco, typical squad area. The squad Dígame. ¿le podría poner subtítulos? Pusieron en el chat que no todos hablan inglés, entonces quizás con los subtítulos podamos subsanar un poco eso.
Déjame ver qué opciones me da. Vale. Veamos si así. Veamos si funciona. Vale, Si no funciona, te los cuento. vale. Like infrastructure for A/B testing. Autonomy basically means that the squad decides what to build, how to build it, and how to work together while doing it. There are, of course, some boundaries to this, such as the squad mission, the overall product strategy for whatever area they are working on, and short-term goals that are renegotiated every quarter. Our office is optimized for collaboration. Here's a typical squad area. The squad members work closely together here with adjustable desks and easy access to each other's screens. They gather over here in the lounge for things like planning sessions and retrospectives. And back there is a huddle room for smaller meetings or just to get some quiet time. Almost all walls are whiteboards. So why is autonomy so important? Well, because it's motivating, and motivated people build better stuff. Also, autonomy makes us fast by letting decisions happen locally in the squad instead of via a bunch of managers and committees and stuff. It helps us minimize handoffs and waiting so we can scale without getting bogged down with dependencies and coordination. Although each squad has its own mission, they need to be aligned with product strategy, company priorities, and other squads. Basically, be a good citizen in the Spotify ecosystem. Spotify's overall mission is more important than any individual squad. So the key principle is really be autonomous, but don't sub-optimize. It's kind of like a jazz band. Although each musician is autonomous and plays his own instrument, they listen to each other and focus on the whole song together. That's how great music is created. So our goal is loosely coupled, but tightly aligned squads. We're not all there yet, but we experiment a lot with different ways of getting closer. In fact, that applies to most things in this video. This culture description is really a mix of what we are today and what we are trying to become in the future. Alignment and autonomy may seem like different ends of a scale, as in more autonomy equals less alignment. However, we think of it more like two different dimensions. Down here is low alignment and low autonomy, a micromanagement culture. No high-level purpose, just shut up and follow orders. Up here is high alignment, but still low autonomy. So leaders are good at communicating what problem needs to be solved, but they're also telling people how to solve it. High alignment and high autonomy means leaders focus on what problem to solve, but let the teams figure out how to solve it. What about down here then? Low alignment and high autonomy means teams do whatever they want and basically all run in different directions. Leaders are helpless and our product becomes a Frankenstein. We're trying hard to be up here, aligned autonomy. And we keep experimenting with different ways of doing that. So alignment enables autonomy. The stronger alignment we have, the more autonomy we can afford to grant. That means the leader's job is to communicate what problem needs to be solved and why. And the squads collaborate with each other to find the best solution. Usted está buscando No estamos con nada. Chicos, según la visión de la gente que está detrás de este modelo de Spotify, ¿cierto? Ellos dicen que no inventaron ese modelo y que Spotify está como cualquier buena compañía ágil evolucionando rápidamente. ¿Cierto? Dice que lo que se ve en ese video no es solamente una instantánea de la forma que tienen que trabajar, ¿cierto? Que esto es un progreso, no un viaje completado, y que para cuando vean ese video las cosas ya habrán cambiado. Este video es como del 2014, así que ya obviamente las cosas deberían haber mejorado, ¿cierto? Como se puede ver, partieron con Scrum y encontraron su propia forma de hacer las cosas. En cuanto a los equipos, aparecen los squads y las tribus, ¿cierto? Que son temas de conceptualización. También aparecen figuras como los chapters, que abordan competencias. O sea, podríamos tener un chapter de diseñadores, un chapter de QA, ¿cierto? Que en el fondo buscan compartir sus experiencias con mejores prácticas. Y en el fondo, cuando Spotify llegó a tener 1.200 personas, tuvieron necesariamente que reestructurarse, desacoplar la aplicación. O sea, hay un equipo que se preocupa de, no sé, de darte la sugerencia, un equipo que se preocupa del buscador. Y eso les permitió, ¿cierto?, modularizar, ¿cierto?, para poder acelerar. Vamos al siguiente framework, que es Nexus.
Nexus está muy de la mano con Scrum.org, y en el fondo si no me equivoco, fue el primer framework de escalamiento que apareció. Está diseñado para trabajar entre 3 y 9 equipos Scrum. La gran diferencia es que tiene un único product backlog, por lo tanto tiene un único product owner que en el fondo se encarga de hacer toda la priorización. Aparecen especialistas de dominio, ¿cierto? Y al comienzo, este framework integraba DevOps, arquitectura, ¿cierto? Y con las nuevas versiones lo fueron alienando y solo quedó un marco de trabajo. En Nexus también aparece un nuevo equipo, ¿cierto?, que se llama el Nexus Integration Team. Recordemos que al ser un único Product Backlog, también hacen un único incremento del producto, y este incremento del producto debe estar ordenado u orquestado con las otras células. Entonces, ¿quién integra este Nexus Scrum Integration? Es el Product Owner, ¿cierto?, que es el que sabe qué es lo que van a entregar. Es un Scrum Master que puede ser de cualquiera de las células, y los miembros del equipo que también se van a sacar de las otras células. Ellos son los que articulan ese incremento. Acá vemos que la planificación del qué se hace con todos los equipos, ¿cierto? El Product Owner indica el qué, se compromete con los otros equipos, y después cada equipo ve el cómo. Acá vemos que en el fondo se le da autonomía a los equipos, y como único diferenciador es que también tienen una única review para un único producto, ¿cierto? Pero que cada equipo tiene su propia daily. Pasemos al siguiente, Large Scale Scrum, o LESS, ¿cierto? Perdón, este fue el primer framework, ¿cierto? Lamentablemente, en temas comerciales se atrasaron un poco. No aparecieron certificaciones ni cursos oficiales hasta muy, muy tarde, y obviamente la competencia se le metió, por eso que es un poco menos conocido, ¿cierto? Va de la mano de dos personas que se llaman Craig Larsman y Buzz Bow, y ellos en el fondo dicen que desde 2005 han estado trabajando con clientes para aplicar LESS, para escalar Scrum. También está basado en Scrum, ¿cierto? Y comparte la experiencia y conocimiento a través de LESS para que ustedes también tengan conocimiento y éxito. Les dejo ahí el link, es less.works, ¿cierto? Y pueden revisar la documentación. La verdad es que son súper didácticas, todas las páginas de los frameworks que estuve revisando, para que lo puedan mirar. Pasamos a Scrum at Scale, ¿cierto? En la versión, me faltó ese dato, creo que van en las 6, que es un framework en el cual las redes de equipos que operan constantemente con la guía de Scrum pueden abordar problemas adaptativos complejos. Tiene 2 ciclos, ¿cierto? Por un lado, el ciclo del Product Owner, que va a explicar el qué van a construir, cada uno con sus propias tareas, y por el otro lado, el ciclo del Scrum Master, que es el cómo. Scrum at Scale dice que es ligero, ¿cierto? Que tiene otros roles, tiene un Chief Product Owner, ¿cierto? Que es el que toma finalmente las decisiones. Tenemos una única cabeza para ver qué es lo que vamos a hacer. Y tiene eventos, al igual que los anteriores, como Scrum de Scrums, temas de refinamiento y temas de retrospectiva. Una de las cosas que busca este framework es llegar a la mínima burocracia viable, o sea, tratar de avanzar lo más rápido con las cosas, ¿cierto? Y es un modelo organizacional que impacta a toda la organización. Pasamos al siguiente, Disciplined, no sé cómo se pronunciará, Agile Delivery, o DAD, que partió grande. DAD, que podríamos decirlo como entrega ágil disciplinada, se autodefine como un enfoque ágil híbrido orientado al aprendizaje y a poner a las personas primero, ¿cierto?, para entregar soluciones de TI orientadas a objetivos. ¿Cuál es la gracia de estos? Que estos señores vienen de la mano de PMI. PMI es una organización internacional con miles de personas adscritas que durante muchos años, yo diría, no sé, fines de los 90, ¿cierto?, inicio de los 2000, se hicieron muy, muy famosos con sus certificaciones de PMI, ¿cierto?, del Product Management Institute, levantando personas que eran PMPs, Product Management Professionals,
que en el fondo es gente experta en el PMBOK. Es un curso que es súper denso, un libro de no sé, 500, 600 páginas, que especifica cómo deben hacerse los proyectos de forma adecuada. Y obviamente cuando empezó a salir todo el tema asociado a agilidad, ellos también dijeron, nosotros queremos estar presentes, y lanzaron esto, ¿cierto? Que en el fondo es la base del kit de herramientas de Disciplined Agile. Vámonos a SAFe, ¿cierto? Que en su última versión está en la 6.0. Esto ya es un framework grande que requiere en el fondo agilidad, perdón, que requiere en el fondo la comunicación de la organización, y se basa en los puntos que aparecen en la lámina, que es el liderazgo del Lean Agile, en la agilidad de las técnicas y de equipo, en la entrega ágil de productos, en la entrega de soluciones empresariales, en el Lean Portfolio Management, que es un concepto también que viene desde el PMI, que habla de el conjunto de proyectos o de iniciativas que nosotros vamos a levantar, y que obviamente deben estar trabajadas, refinadas, y obviamente deben tener una fuerte componente del management del más alto calibre, ¿cierto?, para poder impulsarla. También tiene muchos componentes, ¿cierto?, sobre agilidad organizacional y la cultura del cambio continuo. Acá tenemos un framework que, si bien preserva la jerarquía, también te ofrece agilidad en todos los ámbitos. Acá esto ya es grande, hay certificaciones para todos los gustos, de negocio, y eso. Ahora la pregunta interesante. ¿Cuál y por qué? ¿Por qué uno debería ser mejor que el otro? En el fondo la respuesta, como todo buen consultor, vamos a decir que depende. ¿De qué depende? De dónde queramos llegar. En este caso podemos ver que todos los frameworks que acabamos de revisar le pegan al equipo, ¿cierto? Todos tienen que ver mucho con la forma en que los equipos van a trabajar, ¿cierto? Pero en la medida que vayamos escalando hacia otros niveles de la organización, algunos van a servir mejor que otros. Por ejemplo, todos le pegan al equipo, todos le pegan al programa. El programa es un conjunto de equipos, también es un concepto que viene del PMI, ¿cierto? Pero no todos le van a pegar al portafolio, ¿cierto? El portafolio, como mencionaba recién, es un conjunto de iniciativas, ¿cierto?, de las cuales vamos a ir trabajando de una o de dos, dependiendo, o de varias, perdón, dependiendo de lo que la organización requiera. Pero de los frameworks que acabamos de revisar, SAFe, ¿cierto?, es el único que se hace cargo propiamente tal de la organización como un todo. O sea, ¿cuál vamos a utilizar? Va a depender obviamente de la organización en las cuales estén trabajando. Algunas consideraciones al escalar, que es súper importante. Trabajar con equipos ágiles maduros, tal como mencionábamos al principio. Escalar, ¿cierto?, es tomar, no es escalarle a mi jefe, no es involucrar al mando en las decisiones que estoy haciendo, sino que es tratar de hacer las cosas que estoy haciendo bien, ¿cierto?, más grandes. Pero ¿qué pasa si tenemos problemas en las cosas que estamos haciendo bien? Si tenemos una célula que está haciendo algo que no corresponda y pasamos a 10 células y nos llevamos ese problema, vamos a escalar con los mismos problemas, con los mismos incidentes, y vamos a tener 10 células que no están trabajando como corresponde. Por otro lado, tenemos escalar con objetivos y necesidades claras. En el fondo, entender por qué queremos escalar, entender por qué queremos aplicar agilidad, y por sobre todo, si es necesario aplicar agilidad. Hay un artículo en el Harvard Business Review que habla sobre, dice, embrace the agility, así como no sé, adquirir la agilidad, y muestran diferentes casos. Bosch, por ejemplo, cuando se puso de moda la agilidad, trató de aplicar agilidad en toda su organización y se gastó un cerro de plata, porque realmente no resultaba la agilidad en algunas
en algunas cadenas de producción, ¿cierto? O en algunos tipos de negocio, que tiene mucho que ver con los resultados. Cuando yo tengo los resultados claros, no es necesario escalar, pero cuando no sé cuál va a ser realmente mi resultado, sí conviene escalar para tratar de generar valor. Siempre se habla dentro de la agilidad de procurar colocalizarse. Eso es, en un ambiente híbrido, ¿cierto? Y cada vez más remoto, es, en el fondo, fomentar la familiaridad. Vieron en el video de Spotify que la gente compartía el mismo espacio, se mostraba las pantallas, tenía donde sentarse. El desafío es cómo hacemos eso en un ambiente remoto, ¿cierto? Un ambiente donde, en este caso, yo no estoy viendo las caras a las cuales les estoy presentando, donde nos cuesta, no sé, conversar, nos cuesta generar familiaridad con el equipo, nos cuesta confiar en el otro porque realmente no lo conozco. Eso es súper importante. Y acá el mensaje es súper claro: háblense. Promover facilitadores y guardianes también es súper importante. Una iniciativa de escalamiento que no tenga involucrado el management, entiéndase, de la gerencia general para abajo, no va a resultar. ¿Por qué? Porque basta con que uno de los eslabones más arriba esté desalineado, no conozca la metodología, la ignore o quiera resultados ahora ya, para que esto no resulte, ¿cierto? Ustedes van a armar sus células, van a tener, no sé, 10 equipos ágiles, van a ir a presentar la iniciativa a la gerencia general y he visto casos donde la gerencia general te dice, ya, pero y muéstramela acá. No, pero es que aquí no tenemos carta acá, nosotros somos ágiles, vamos a escalar, vamos a generar valor. Ya, pero ¿para cuándo? Entonces, ese tipo de cosas es súper importante, ya que acá aparece mucho la necesidad de promover facilitadores y guardianes. Otro punto importante es no creer en recetas mágicas. No hay respuestas correctas ni concretas ni una única forma de hacer las cosas. Normalmente las organizaciones parten con un modelo, ¿cierto? Pero empiezan a adaptar prácticas o herramientas de otros lados. Y obviamente, que va muy de la mano con lo que le mencionaba anterior, ¿cierto? Tener apoyo del management, o sea, buscar apoyo de la gerencia para poder aplicar el proceso de escalamiento que ellos deben impulsar. Eso es súper importante. Si bien las ideas normalmente parten de TI, ¿cierto? De TI empieza a involucrar a otras áreas, o algunos de repente mandos medios ven cosas que les gusta a una área, ¿cierto? Y que puede ser implementada a otra. Es súper importante que el escalamiento de la agilidad parta desde el management. Ya para ir terminando, vamos a 38 minutos, Tomás, no me quites tiempo. Vamos a revisar un reporte, ¿cierto? Que se hace todos los agostos de todos los años, ¿cierto? Que es el State of Agile Report. Ahí abajo tienen el link para que lo puedan revisar. Y acá hay 3.000 personas, o más de 3.000 personas, dice el sitio, que responden diferentes preguntas. Acá tomé solo algunas, la verdad es que es bastante extenso, pero nos sirve para entender el porqué de las cosas, el porqué de las cosas en el mundo. Mucha gente de Estados Unidos, mucha gente de Europa, y obviamente en Sudamérica tendemos a ver un poco más retrasado, pero también nos sirve para poder compararnos, en el fondo, dónde estamos y para dónde queremos ir, ¿cierto? Y el primer punto que rescaté de esa presentación dice cómo se miden los equipos ágiles, y entendemos que el 47% de los equipos ágiles son medidos por el tiempo de entrega de sus productos, ¿cierto? Y el 44% es medido por el cumplimiento de los objetivos de negocio. Eso es como los dos grandes grupos. Si vamos a ver cómo están ejecutando los proyectos, podemos ver que los proyectos se están ejecutando de manera ágil en un 80%, ¿cierto? Pero el 50% que se ve ahí dice que es híbrido. Lo que le mencionaba al principio, no hay recetas mágicas, no hay una única forma de hacer las cosas. Y ese 50% dice que tiene proyectos basados en tecnologías o frameworks ágiles y modelos de cascada, ¿cierto? También tenemos algunos que son iterativos, tenemos un 24% que lo sigue haciendo como proyectos tradicional, y un 35% que dice que estaba utilizando varios frameworks. ¿Por qué usar agilidad? La respuesta que más se repite es que aumenta la colaboración. Después dice que se
alinea mejor con las necesidades del negocio, ¿cierto? Y otra respuesta hacia abajo. Esta yo no me la esperaba cuando la vi. Cuando preguntan qué herramienta es la más usada, todo el mundo está usando Jira. Después de eso, todo el mundo está usando Mural o Miro. Yo me imagino que será para las ceremonias, ¿cierto? Sobre todo las de cierre, para las ceremonias cuando voy a hacer la retro, ¿cierto? Y de hecho, yo ocupo Miro para las ceremonias de mi equipo. Y respondemos 4 preguntas o 4 cuadritos, ¿cierto? En el fondo preguntamos qué cosas hicimos bien y hay que mantenerlas, las cosas que hicimos mal hay que cambiarlas, las oportunidades de mejora y cuál es el plan de acción para el siguiente equipo. Realmente son herramientas colaborativas y súper útiles, incluso desde la cuenta de gratis. Aparece Microsoft Excel, que para mi gusto a esta altura ya es inmortal. Hay mucha gente que sigue trabajando con Excel porque sigue siendo súper poderoso. Y después aparece Team Foundation Services o, por el lado de Microsoft, Azure DevOps, ¿cierto? Que me lo explico, si alguien tiene más experiencia, después lo comentamos, que va muy de la mano porque también tiene un tablero Kanban dentro de su plataforma de DevOps. De ahí para abajo, muchas menos iniciativas. ¿Cuáles son los frameworks de agilidad más utilizados? Scrum, gana por lejos. Después viene Kanban, ¿cierto? Que es el mismo Scrum, pero sin ceremonias, sin roles, simplemente la pizarrita. Y después ya algunas mezclas. Está Scrumban, ¿cierto? Que es como la suma de los 2 anteriores. Temas iterativos, Scrum solito, Lean Startup, ¿cierto? Que tiene por ahí un tablero, ¿cierto? Un canvas para poder hacer las cosas. Y, bueno, otros Extreme Programming y cosas por el estilo. ¿Cuáles son los frameworks de escalamiento más utilizados? El framework de escalamiento más utilizado, según la encuesta, es SAFe, ¿cierto? Que es que en el fondo es el más grande cuando vamos a hablar de temas de escalamiento para poder involucrar a toda la organización, básicamente porque tiene temas de certificación, de componentes, de técnicas para todos los niveles de la organización. Esa es como principalmente la razón, ¿cierto? Y después viene Scrum at Scale o Scrum de Scrums, ¿cierto? Que en el fondo yo solamente necesito al equipo para poder utilizarlo. Por otro lado, lo que no funciona dentro de la agilidad. Y básicamente las cosas que la gente indica es que no existe un liderazgo, ¿cierto? O una participación de liderazgo suficiente para poder llevar a cabo las iniciativas y que no existe el conocimiento suficiente dentro de la agilidad en los equipos. Por eso es súper importante poder estar constantemente capacitándose, haciendo cursos, ¿cierto? Y entendiendo un poquito más la visión de lo que estamos construyendo. ¿Y cuáles son básicamente las razones de los problemas? Tenemos la cultura, ¿cierto?, corporativa como principal razón. En el fondo, si un gerente te pide la carta cuando está trabajando en un framework ágil, ya obviamente tenemos problemas de raíz que va a costar mucho, ¿cierto?, mejorar. Se puede, claro que sí, pero es un proceso que hay que vivir. Pérdidas de apoyo, ¿cierto?, desde el management, prácticas inconsistentes dentro de la agilidad de los procesos, o falta de colaboración dentro del management. Esas son como las principales causas, que básicamente todo se soluciona con cultura y aprendizaje, pero que es un camino, ¿cierto? Y hablando de caminos, y ya para terminar, les quería comentar sobre este concepto, ¿cierto?, que viene muy arraigado en la agilidad, que es el Chuhari, que es un concepto asociado a las artes marciales, al Aikido, precisamente, y que responde las etapas desde el aprendizaje hasta la maestría. Que también aplica a otras disciplinas, pero básicamente dice que yo primero debo aprender, ¿cierto? Después debo desaprender o quebrar las reglas como aparece ahí, y que en el fondo después puedo trascender. Otros dicen que, no sé, que en la primera etapa, ¿cierto?, en el Chu debo obedecer, buscar un maestro y seguir las reglas, y después de que ya me sepa todas las reglas,
puedo romper esas reglas, dominar la doctrina, ¿cierto? Escoger mis propias reglas y evitar las cosas que no me generan valor, ¿cierto? O ignorar las cosas que no son necesarias, y después yo me transformo en las reglas, ¿cierto? Creo, innovo, reflexiono y genero valor. Como mensaje final, no se salten del chu al ri, por favor. Esto es un camino, esto es un proceso. Acá vimos varios frameworks, varias formas de hacer las cosas, pero lo que más te enseña siempre es la práctica, ¿cierto? Y en la medida que vayan participando en proyectos ágiles, que vayan sumando horas de vuelo en este camino, ¿cierto? Van a poder ir creciendo profesionalmente para poder cada vez más quebrar las reglas, ¿cierto? Y después poder trascenderlas. Eso, muchachos, en 46 minutos. Creo que nunca había hablado tan rápido en mi vida. Anduviste muy bien de tiempo, Francisco. Pasemos con el momento más esperado. Las consultas y preguntas, señoritas y caballeros. Vamos a empezar a solucionar consultas que tengan, leer las preguntas que habían quedado en el chat, que una persona puso si podían compartir el link del video, de los videos que estaban. Estuve consultando y me bajaron la información de que luego se manda todo junto, o sea, la grabación más el PPT. Ahí les dejo el link del video para los que lo quieran revisar a continuación. Como les digo, hay 2 videos como de 20 minutos, pero la verdad es que ese me gustó bastante. Sirve mucho para saber, para poder hacer un approach de lo que es este modelo, ¿cierto? De Spotify, y obviamente la presentación ahí por medio de Tomás se la hacemos llegar felices. Sí, obvio. Chicos, chiquillos, en general, jóvenes, ¿alguna consulta que tengan, algo que no les haya quedado claro, alguna apreciación al respecto, antes de pasar con este workshop y posterior encuesta? Pero todo clarísimo. ¿Quedó todo claro, parece? Aquí hay una pregunta que dice Rubén. Dice, si es recomendable si la metodología Scrum no se adapta a mi equipo, cambiar a otra. ¿A qué te refieres, Rubén, con que no se adapta a tu equipo? No sé, principalmente que no estemos cumpliendo con los objetivos. Es una suposición nomás, no es que no estemos cumpliendo, pero que no se estén logrando los objetivos, o veamos que mi equipo viene con otras metodologías que ha trabajado en otras empresas, en otros equipos, como por ejemplo Canva principalmente. ¿Qué sugieren ustedes? ¿Mantener la metodología o tal vez evaluar ahí, hacer un cambio y adaptarnos por otra? Depende. Ahí va a depender mucho de lo que diga tu contraparte, ¿cierto? Si tú estás en el lado del equipo, ya sea como desarrollador o como Scrum Master, es súper importante la participación de tu Product Owner. Y en el fondo también es súper importante ver cuándo tú vas a programar tu entrega o para cuándo tú te vas a comprometer con esa entrega. Si tú eres capaz de comprometerte con la entrega, qué sé yo, a 3 semanas y a 3 semanas entregar algo pequeñito y llegas a un acuerdo, ¿cierto? Con ese Product Owner, con esa contraparte, dale con Scrum. El primer sprint te va a salir pésimo, te lo aseguro. Sí. Siempre sale el primer sprint pésimo, pero ese es tu piso. De ahí para adelante solo queda subir, de ahí para adelante solo queda aprender. Van a aprender a estimar mejor, van a poder afinar, ¿cierto?, la historia de usuario, van a poder hacer la ceremonia, van a poder trabajar tranquilo. Por otro lado, si tu Product Owner no tiene idea de lo que quiere, y efectivamente es mucho más volátil el cambio, ¿cierto? Sigue con Kanban. ¿Por qué? Porque a la medida que puedas seguir con Kanban, vas a poder ir metiendo, ¿cierto?, tarjetas en la columna de las cosas que están por hacer, ¿cierto? Y vas a poder ir priorizando y en el fondo entregando tal vez en ciclos mucho más cortos, tal vez entregando permanentemente, ¿cierto? Pero acá uno de los componentes que es súper importante dentro de la metodología ágil es la transparencia, ¿cierto? Cuando hablamos de los pilares de Scrum, hay otra presentación dando vuelta con ese tema, uno de los pilares es la transparencia, ¿cierto? Que es poder saber lo que estamos haciendo y que en el fondo el cliente, la contraparte, pueda inspeccionar
en periodos cortos, ¿cierto? 2 semanas, 3 semanas. Nunca recomiendo hacer sprint si vas a trabajar con Scrum de una semana, porque en el fondo se te va el tiempo haciendo otras cosas. Pero es súper importante poder alinear a tu Product Owner, ¿cierto? Con la estrategia del equipo y hacerlo parte del equipo. Ese es como el consejo. ¿Se puede? Se puede, pero obviamente hay que darle un poco de confianza al equipo, ¿cierto? El equipo tiene que generar ciertas condiciones o ciertos aspectos para poder desarrollar coraje, ¿cierto? En el fondo decir, oye, yo no me puedo comprometer con esto, por lo tanto, no me voy a comprometer con eso. Pero si tienes a un Product Owner que te va a imponer las cosas, empieza a ser un poco más difícil la conversación. Sí, mira, hemos tenido, para hacerlo bien corto, hemos tenido súper buenos sprints, en que han fluido las cosas, hemos aprendido, y otros que han sido un poco más lentos, y ahí hemos dedicado tiempo a hacer el aprendizaje para futuro sprint. Pero me parece interesante lo que comentan, muchas gracias, y continúen, por favor. Gracias a ti. Buenísimo. Mira, ahí Rubén. va a ser algo súper cierto. Va a depender de la incertidumbre que existe en el proyecto. Eso siempre es como un indicador, ¿cierto? De si podemos hacer una metodología o la otra. De hecho, bueno, aquí están dejando comentarios en el chat. Claudia dice, yo creo que depende más de la naturaleza del entorno de desarrollo. Por ejemplo, si estás en un entorno caótico, no tiene sentido usar Scrum. Ricardo responde que la metodología es una herramienta y todo depende del uso de la herramienta, de moldear el uso de esta. Bueno, más abajo dicen, si van por un tema de las personas, hay que buscar que se entienda el por qué cada una de las ceremonias y artefactos, qué principios y qué valores están implicados en cada cosa. Lo que tú dijiste depende de la incertidumbre, como dice Basilio. ¿Cuáles son las responsabilidades de cada rol también? ¿Y quiénes son los dueños de cada instancia y cada artefacto? Están siendo muy acertados los comentarios, la verdad. Están súper interesantes. Claro, hay experiencia en agilidad y eso es súper bueno. Sí. No, buenísimo. ¿Alguna consulta más, chiquillos, en general? ¿Algo que te quieran comentar? Aquí Basilio dice, Kanban es más adecuado cuando el flujo de trabajo es predecible, se necesita flexibilidad y se busca una mejora continua de la eficiencia. Claro, eso es verdad. Recordar que la diferencia entre agilidad propiamente tal y Scrum en este caso es que en Kanban, ¿cierto? O en agilidad pura, vas a recibir cambios en todo momento. En todo momento los cambios son bien recibidos. Mientras que en Scrum, durante el sprint, tú no deberías recibir cambios. Eso es súper importante, poder defenderlo, poder transparentarlo. Y si obviamente un sprint no tiene sentido, lo votamos. Tampoco tengamos miedo de hacer eso. O sea, mientras transparentemos la situación, podemos hacer lo que queramos. Exactamente. Igual yo creo que una de las cosas más importantes de utilizar la metodología de Scrum como tal es tener una comunicación efectiva, o sea, saber hablar, saber comunicar y si hay algo que queden en duda, no quedarse callados, porque si no, de ahí surgen los reales problemas dentro de los sprints como tal. Tal cual. Confiar en el otro, recordar que cada tarea es del equipo completo, no es de un desarrollador en particular, incluyendo los temas de QA. Como consejo, como buena práctica, no metan el QA dentro de las tareas de la célula. Siempre hagan un QA en el sprint posterior, ¿cierto? Déjense el espacio para poder arreglar incidentes que van a salir en la revisión de QA, ¿cierto? Si yo tengo mi propio QA, le levanto tareas al tiro para que pueda ir revisando, pero si yo tengo un sprint de 2 semanas, no puedo tener el equipo parado 3 días porque están haciendo QA, por ejemplo. Así ganamos tiempo, generamos más valor y obviamente consejo para mi célula, dijo ahí Ricardo, y es súper importante y es una buena forma de trabajar. Y ojo con el siguiente sprint, porque como te van a venir cosas de vuelta del QA, ¿cierto? Del área de certificación, ya sea tu QA o un QA externo, no nos comprometamos a tope, ¿cierto? Y dejemos cierta holgura como para poder tomar los incidentes que vayan saliendo e irlos resolviendo en el momento. Si es que son incidentes chicos, ojo. Si son incidentes grandes, los tiramos al siguiente sprint, no hay problema.
Ojo lo que dice José Luis Francisco. Dice, ¿en cuál de los modelos presentados encajan los clanes? ¿Cuál es el valor que aporta un clan al modelo? Esas son sus preguntas. El tema de los clanes aparece en Spotify. Y en el fondo, los clanes me suenan más como a estas tribus, ¿cierto? Que en el fondo se juntan o se alinean según sus propias experiencias, sus propios intereses y cómo trabajan dentro de la célula. Son temas transversales o matriciales dentro de la organización, ¿cierto? Y en el fondo sirve mucho para tener a quien preguntar. Uy, aquí se prendió la chimenea con lo de Cuá. Dice, Siempre un punto delicado. no, sí, este es un punto que aquí podemos salirnos de la reunión y irnos a temas legales, yo creo. Dicen, al momento de generar el incremento debería haber pasado por una instancia de QA funcional, aunque no sea certificación para poder ser presentado el incremento en review. Sí, eso sí. Bueno, Rubén ahí comenta temas de QA también. Y Claudia apunta que sean casos de borde, etc. Podrían hacerse a posteriori. Sí, ambas cosas. Claro. O sea, te puede salir un incidente de producción. Una tabla que estaba partida diferente en el ambiente de certificación te va a generar un issue, ¿cierto? Y obviamente, acá en el fondo el objetivo es que el equipo nunca se detenga. ¿Sí? Si yo termino antes, efectivamente nos juntamos todos a revisar, lo más probable es que mi QA, si es parte de la célula, va a estar trabajando durante todo el sprint, va a levantar su plan de prueba, nosotros como desarrolladores le vamos a ir entregando cosas, ¿cierto? Él de repente podría tener las cosas levantadas en su local, va a poder detectar problemas o errores, ¿cierto? Para poder testearlos juntos en la review. Después de eso, van a salir más errores, ¿cierto? Pero mientras esa otra revisión, ¿cierto? Esa revisión mucho más exhaustiva, mucho más minuciosa, se está desarrollando, el equipo va avanzando en otras cosas, ¿cierto? Después tomará las cosas que salen, las volverán a revisar, generarán otra versión, qué sé yo, ¿cierto? Pero en el fondo, la clave es que el equipo no se detenga. Bueno, aquí Ricardo hace una consulta que dice, ¿qué consejo nos das cuando aparecen las fechas de cumplimiento? Es decir, cuando la gancha se presente, más o menos como es la metodología BIM utilizada en la construcción. Es complejo. Yo creo que el secreto, ¿cierto?, para bypassear la GAN es que el Product Owner dé claramente las prioridades del proyecto. De hecho, cuando tú revisas una casa, ¿cierto? Cuando a ti te entregan tu casa, la casa viene con un montón de detalles. No sé, está salta la pintura, tengo un azulejo quebrado, qué sé yo, tengo una gotera en el lavaplatos, y esas cosas se van a corregir después, ¿cierto? Pero si en el fondo yo espero a tener todas esas cosas listas y no recibo nada hasta que todo eso esté listo, voy a tener unas fechas de recepción mucho posterior. Entonces, ¿cuál es el consejo en este caso? Mejorar la priorización, mejorar el refinamiento se puede hacer en cualquier momento, y es súper importante que tengamos objetivos breves, ¿cierto? Para poder empezar a trabajar. Y vuelvo a repetir, priorizar aquellos que más generan valor, ¿cierto? Para poder comprometerlos a una fecha determinada. Tratemos de tirar eso en los sprints lo antes posible, ¿cierto? Y dejemos las cosas que de repente no generan tanto valor, no son tan funcionales para después. Consejo para mí. Va a estar buena esa retrospectiva, Ricardo. Va a estar bien buena. Ya estamos finiquitando el periodo de consultas. Nos queda un minutito por si quieren hacer una preguntita más al respecto. Y de ahí ya pasamos al momento del workshop, de esta puesta en práctica. Bueno, por mientras voy a compartir pantalla un segundito para mostrarles algo que encuentro que es necesario mostrar. Aquí lo voy a compartir un segundito, justo que ahora ya estamos en la hora del workshop. Mostrarles, ahí se ve, ¿cierto? Sí, sí se ve. Bueno, mostrarles el calendario de estas capacitaciones, de estas
¿cómo se llama? ¿Cómo se llama aquí en el... Acá, Apiux Academy, como aparece ahí en el calendario. Este calendario muestra en la fecha de hoy día, que es la capacitación como tal de el escalamiento de la agilidad, y también muestran las siguientes, las cuales serán el 13 de julio, 10 de agosto, 14 de septiembre, 12 de octubre y 16 de noviembre. La siguiente capacitación como tal será acerca de la comunicación efectiva para los desarrolladores, un tema bastante importante creo yo a tratar. Así que, más que nada eso, chicos, dejarlos invitadísimos para la próxima capacitación. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a darle paso a lo que vendría siendo el workshop como tal. Eh, a ver, un segundo, que se los tengo que... A ver. Aquí está. Aquí está. Se los dejo copiado en el chat para que puedan empezar a responder. Y bueno, no sin antes mencionar que después de este workshop como tal, viene una encuesta de satisfacción a la cual ustedes también deben responder antes de retirarse. Así que eso, tómense su tiempo para desarrollar el workshop y después viene una encuesta cortita de satisfacción.